confía en ti sin titubear. Y creo que es parte de lo que estabas comentando, esa capacidad de decir, bueno, muchas veces no es nuestra culpa en una organización, lo que pasa en nuestra vida, muchas veces no nos pagan por ello, no es nuestra responsabilidad, pero siempre hay una oportunidad atrás de una situación en donde te ves abajo, en donde te tiran al abismo. Y esa capacidad de decir yo me encargo es poderosísima. Hola amigos, ¿cómo están? Un capítulo más de Está Cabrón, pero sí se puede. Hoy vamos a platicar con una gran amiga de casa, Brigitte. Si me corrígeme bien, ¿Soldemit? Soy Benito. Soldemit, Brigitte, que la conocemos como Brigitte y es conferenciante nuestra. Y vamos a tocar temas bien importantes en el sentido vamos a hablar un poco de empoderamiento, vamos a hablar un poco del tema que ella tiene de su libro, vamos a hablar también el tema que al final las cosas se pueden hacer si realmente tienes el enfoque puesto en lo que tienes que hacer. No importa la edad, sabemos que nuestro podcast afortunadamente es escuchado, visto y leído por mayores de 45 años, la mayoría son mujeres, y la verdad que traemos temas que van referente a esto. Pero no antes, dale clic aquí, enseguida donde vas a ver, para suscribirte a nuestro canal y tengas todo el material. Brigitte, muchas gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Te agradecemos mucho, sabemos que tienes súper agenda ocupada, con un montón de conferencias, con asesorías, con muchas cosas que hace que la gente sea mejor. ¿Cómo estás? Muy contenta, feliz de estar aquí. Como dices, me siento como en casa y gracias por esa bienvenida que me das a este gran episodio, este gran podcast. Prometemos que no se lo pueden perder, que va a valer 100% la pena. Fíjate que al principio normalmente le pregunto al speaker que nos diga quién es, para que la gente ubique un poco todo lo que vamos a platicar. ¿Quién es Brigitte? Y me encanta que lo preguntes así porque es muy diferente preguntarle a alguien qué haces a quién eres, ¿Quién ¿no? eres? Y cuando me preguntas quién soy, pues soy una persona altamente creativa, muy entusiasta, muy curiosa, muy inquieta. Y creo que al final soy una mezcla de lo que cuestiono, lo que aprendo y lo que soy capaz de imaginar. Y el área de tu experiencia, platícanos un poco la experiencia que tienes, eh, para que la gente nos ubique y comencemos a tocar temas relacionados a lo que tú eres, la experiencia que tienes. ¿Cuál es tu área de experiencia? Y pues, comencemos a platicar de eso. Pues durante muchos años me desempeñé en la industria automotriz como gerente de compras. Entonces mi carrera inició en la industria y en un ambiente meramente, en ese entonces muy varonil, ¿no? Industria automotriz, en compañías de renombre y en algún momento dado empecé a dar clases en universidad y me invitaron a ser directora de carrera de una prestigiosa universidad aquí en México. Y fue cambiar radicalmente de ser parte de la industria automotriz, en donde el cliente marca la pauta y tienes que estar constantemente respondiendo a la necesidad del cliente, a de pronto dedicarme 100% a la academia. Y ahí mi vida cambió drásticamente, el tener este contacto con seres humanos, con personas, el ver el potencial y el talento que hay detrás de las personas. Y después emprendí mi propia empresa, de la cual hoy, bueno, sigo siendo directora general y fundadora, y nos dedicamos a hacer capacitación corporativa. Y curiosamente, Luis, a la par, fui creciendo mi marca personal. Y hoy puedo decirte que creo que mi marca personal pesa un poco más que mi empresa, pero las dos han ido a la par y bueno, soy conferencista, soy consultor, soy capacitador y soy coach. Siempre que me preguntan qué haces, digo las 4 Cs, ¿no? Conferencias, coach, capacitación y consultoría. Y a eso me dedico hoy en día. Oye, Brigitte, ahora que tocas el tema de este cambio que tuviste de la industria automotriz en el tema de autopartes y las marcas que manejaste, y después te vas a la academia,
¿Cómo pesa la importancia de saber hablar? Porque en el momento que tú entras a la academia, pues se convierte en un tema mucho más cercano, mucho más, obviamente en tu caso educativo, ¿no? Didáctico, pero de estar en una dirección de compras a tener un auditorio de alumnos, ¿cómo entras al tema de aprender a comunicarte de una forma mucho más directa? Que se puede hablar de oratoria, se puede hablar de llámale como tú quieras llamarle, pero también tuviste que romper el miedo al escenario, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. O sea, ¿cuánto pesó en ti el poderte capacitar y el poder entender la importancia de la palabra? Y creo que le diste al clavo, porque gran parte de la revelación de lo que hoy es mi carrera fue darme cuenta que me encantaba, más allá de comunicar, yo creo que mucha gente comunica en un escenario, la posibilidad de poder conectar y transformar la vida de los demás. Eh, Más allá de llegar a transmitir la información y parecer lo inteligente que eres por todo ese conocimiento y esa experiencia que tienes, tener esa habilidad y esa empatía de entender lo que tu audiencia necesita en ese momento específico. Cuando haces ese cambio como conferencista, como persona que se dedica a hablar en público, es un cambio radicalmente positivo. ¿Por qué? Porque pasas de ser un vehículo de información a un vehículo de inspiración para que el otro ejecute a través de lo que estás diciendo. ¿Cuál fue algún momento revelador en mi carrera en la academia? Cuando empecé a contar historias. Cuando me daba cuenta que sí teníamos que cumplir con un plan de estudios, pero nada de eso se iba a lograr permear en los estudiantes si no había atrás una historia ganadora. Entonces, realmente me dedicaba a construir historias y cuando contaba una historia, me daba cuenta cómo mis alumnos, mi audiencia, se enganchaba con lo que yo estaba diciendo. Y ahí es donde me di cuenta que esa habilidad de hablar en público va muy ligado, una, a tener un mensaje claro, dos, a convertirte en un vehículo de algo que quieres que el otro entienda, sepa o ejecute, y sobre todo ser fuente de inspiración. Y también entender esta parte que te decía, el que no se trata de parecer más inteligente, que creo que es el error de la gente cuando habla en público, que se para con esta gran responsabilidad de necesito generar credibilidad. Pero el poderte parar en público y decir, no, lo que necesito es entender a la audiencia rápidamente cuál es el mensaje que quiero hacer llegar, eso hace la diferencia abismal y verte como un vehículo de eso nada más. En el momento que tú tomas la decisión de pasar de un corporativo a una parte académica y de ahí creo que se desprende todo el tema de las conferencias y tu marca personal, pues es un parteaguas en tu vida que si bien podemos pensar que a nivel corporativo tenías, si no la vida resuelta, si la tenías muy encaminada con trayectoria, que podrías pensar que a esto me voy a dedicar toda mi vida. Pero después viene este cambio. ¿Qué te hace hacer este cambio? ¿Qué te hace el ser empoderada y el tomar una decisión? Y te lo platico porque estoy seguro que nos está escuchando mucha gente que si bien a lo mejor no tiene una posición corporativa, a lo mejor tiene otra función, también quiere empoderarse y tomar ese tipo de decisiones. ¿Y cómo rompes el miedo para poder hacer estas cosas? Porque se ve muy fácil decir, oye, fíjate, me cambié y tal, 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 pero la diferencia entre estar en un corporativo y estar ya en un modelo educativo donde tienes que hablar y enseñar, es una decisión nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo logras esa decisión? ¿Qué es lo que te da valor para empoderarte y decir, sabes que yo también puedo y también puedo comunicar y también, ¿qué es lo que te hace? Pues creo que fueron dos momentos en mi vida de cambio de carrera que marcaron la diferencia. El primero sí fue cuando decidí dejar la industria automotriz para incorporarme a la academia. Y ahí la respuesta es muy simple. Yo era infinitamente infeliz en la industria automotriz. Esas historias de me paraba en la mañana sin sentido, sin razón de ser, sin entender realmente cuál era mi propósito y misión de vida
y que al final veía el reloj y nada más estaba esperando a que el día acabara, esa fue mi vida durante muchísimos años. Y fui muy responsable y aprendí muchísimo y me enseñó lo que hoy conozco y con lo que también me he equipado para ser lo que soy como conferencista. Y cuando me ofrecen la academia, Luis, no lo dudé ni un segundo. Ya había tenido la oportunidad de dar clases y sabía que era algo que me apasionaba hacer, el poder ayudar a otros a encontrar su camino, a aprender nuevas cosas. Como te decía al inicio, soy muy inquieta, entonces la academia te permite estar en constante aprendizaje, me encanta leer, creo que ese fue un cambio muy positivo. El segundo gran cambio fue cuando tuve a mi primer hijo y meses después llego a la oficina de mi jefe y me dice, toma asiento, ya no eres el perfil para trabajar aquí con nosotros. Muchas gracias. Wow. Y en ese momento me fui a mi casa y en la madrugada me desperté y volteé y le dije a mi marido, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no te preocupes, tienes algo de dinero de la liquidación, piensa 6 meses, ¿a qué te quieres dedicar? Y me acuerdo, Luis, que volteé, lo vi a los ojos y le dije, yo no me voy a gastar ni un peso de ese dinero. Yo mañana me paro y hago dinero. De eso yo me encargo. Y a raíz de ahí surgió esta fuerza de, está en mis manos. Es mi responsabilidad sacar esto adelante y mi carrera profesional, gracias a esta filosofía del yo me encargo, del cual tengo el libro y el podcast, creció exponencialmente. ¿Por qué? Porque como bien lo decías, tomé esta gran responsabilidad de hacerme cargo en una situación muy difícil de mi vida y viéndolo en retrospectiva digo, bueno, se lograron grandes cosas gracias a esa actitud. Sí, yo ayer o antier estuve leyendo un libro y decía una frase que viene muy, creo que al caso, porque hay gente que quiere hacer ese brinco que tú diste, que quiere dar eso. En tu caso fue porque pues te avisaron de que ya no cubres el perfil. Pero decía, la lealtad no debe hacer que te quedes en un lugar donde tu sentido común te saca patadas, Uh-huh. ¿no? Qué bonito. Y es bien fuerte porque a veces Uh-huh. tenemos este tema de que yo soy leal a lo que estoy haciendo y por lo que me han dado y por el trabajo y todo lo demás, pero ya no soy feliz, ¿no? El Uh-huh. sentido común te dice, ya salte de esto. Y hay Uh-huh. un ejemplo en tu caso, que tú hiciste caso a tu sentido común de que a partir de mañana yo genero dinero, ¿no? O sea, no es Uh-huh. volver a buscar otra chamba en el mismo entorno o el mismo giro de trabajo, y confiaste en ti misma. Uh-huh. Tienes el libro de Yo me encargo. ¿Cómo nace la idea de hacer el libro? Y entiendo que es parte, o estoy seguro que es parte de tu historia, pero qué frase tan poderosa es. El yo me encargo es una responsabilidad contigo mismo o contigo misma de hacer cumplir las cosas. ¿Cómo Así nace es. la idea y qué es el libro Yo me encargo? El libro y el podcast surgen en pandemia pues con estas lamentables pérdidas que tuvimos en todos los sentidos. Un día amanecí y le dije a mi marido, ¿y si me muero? ¿Dónde me van a encontrar mis hijos? Porque si bien es cierto, pues habrá lugares donde me encuentren fotografías, videos, pero van a saber lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo vivía o viví en mi vida. Y a raíz de eso le dije, voy a hacer un podcast y voy a hacer un libro. Wow. Y me dijo una locura más, no, por favor. Y me dediqué a escribir, a hacer el libro. El libro es una guía de 10 estrategias que a mí me hubiera gustado saber en esos momentos cuando me vi un poco desarmada y lo que hizo que yo creciera mi carrera. Y en el primer capítulo, como bien lo dices, se titula Confía en ti sin titubear.
Y creo que es parte de lo que estabas comentando, esa capacidad de decir, bueno, muchas veces no es nuestra culpa en una organización lo que pasa en nuestra vida, muchas veces no nos pagan por ello, no es nuestra responsabilidad, pero siempre hay una oportunidad atrás de una situación en donde te ves abajo, en donde te tiran al abismo. Y esa capacidad de decir yo me encargo es poderosísima, poderosísima. Yo muchas veces en las conferencias les digo, cierren los ojos y piensen en algo que quieran lograr mucho, que esté en tus manos, que sepas que se puede lograr. Ahora di yo me encargo. Y lo repetimos 3 veces durante la conferencia y la gente se lo cree, porque una vez que dices yo me encargo, ya no hay vuelta atrás, está en ti, ya no es ahí te encargas, ahí les encargo, ustedes se encargan, es yo me hago responsable. Y eso te da mucho poder, porque jugamos mucho el rol de víctima, ¿no? En la vida normalmente. Nos cuesta ser protagonistas de nuestra vida. Y cuando juegas el rol de víctima, le cedes a tu villano la soberanía absoluta de tus emociones y de tu vida. Le das el control a otra situación, a otra persona, a otro momento, a otra emoción, a otra decisión que tomó otro, el poder de influir sobre lo que tú crees que es correcto para ti. Entonces, hacerte responsable y decir yo me encargo puede cambiar tu vida positivamente, te lo aseguro. Sí, y la constancia, porque al final, el yo me encargo también implica el estar consciente que no va a ser fácil, la responsabilidad con uno mismo es muy alta, Uh-huh. pero que aparte van a aparecer situaciones o momentos que no estaban planeadas, que no las Así es. tenías tú en el radar. Así Pero es. teniendo en la cabeza el yo me encargo, es que yo me encargo también de esta situación que acaba de aparecer que no la tenía pensada, ¿no? Porque al final Uh-huh. estableces metas y estableces un objetivo final, que es lo que tú quieres. De estas estrategias que tú presentas en el libro, un par de ellas que nos puedas comentar que son como fundamentales para poder salir de esta caja que todo mundo de repente nos metemos. Hay gente que le llama zona de confort, hay gente que le llama miedo, hay gente que le llama eh, si estoy bien así, ¿para qué me quiero cambiar? Uh-huh. Pero el estar insatisfecho hace que logres ese brinco también. De Uh-huh. estas estrategias que tú marcas, y les invito a todos que compren el libro, la verdad que les va a ayudar muchísimo. Como yo digo, no les dices lo que tienen que hacer, sino los vas a hacer pensar. Y, Uh-huh. y el hecho que un libro te haga pensar, pues ayuda muchísimo más que te digan cómo tienes que hacer las cosas, porque si no eres, no sé, escalador o alpinista o astronauta, pues vas a decir, yo no voy a poder hacerlo porque no soy, ¿no? ¿Qué estrategia nos recomendarías? En el capítulo 3 hablo de hacerte las preguntas correctas. Y justamente hago alusión a lo que ahorita decías. Cuando algo te detona, cuando una situación te mete en la caja, te pone en tu peor versión. Y desde tu peor versión no puedes liderar. Desde tu peor versión, de hecho, no puedes tomar decisiones asertivas, inteligentes, objetivas. ¿Por qué? Porque a nivel neurocientífico, cuando algo te detona, tu cuerpo libera ciertos químicos que nublan tu corteza prefrontal. ¿Qué significa eso? Que tu corteza prefrontal, dedicada a tomar decisiones inteligentes, objetivas, está nublada y así te sientes. Cuando entras en la caja, como bien lo dijiste, o en esta zona de confort, te sientes nublado, te sientes que no estás tomando la suficiente perspectiva para ver con claridad las cosas. Entonces, ¿qué puede ayudarte a tomar perspectiva? Una buena pregunta. Si bien es cierto, también te puede ayudar la meditación, el tomar un tiempo, el platicar con alguien. Hay situaciones, sobre todo a nivel liderazgo, a nivel empresarial, en donde algo te detona en una reunión, te mete en la caja y tú no puedes salirte a tomar un café. Tienes que saber accionar rápido y tomar perspectiva. Entonces, las 5 preguntas que yo les propongo en el libro, hay muchísimas más, son: ¿qué es importante aquí que no estoy viendo? Cuando algo te detona, cuando estás dentro de la caja.
¿Qué es lo correcto que tengo que hacer? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué dice de mí que reaccione así? Y por último, ¿qué decisión me da más paz? Y cuando tú eliges estas preguntas, las pones en un post-it en tu computadora y cada que algo te detona, te la haces, de verdad es increíble la información que puedes obtener, lo que te llevará, por supuesto, a retar creencias que tienes y a ejecutar o accionar de diferente manera. Entonces, para mí ese capítulo es muy revelador. Pongo ejemplos muy, muy específicos en cada una de las preguntas y creo que es una herramienta que está al alcance de todos nosotros, el podernos hacer una buena pregunta en un momento difícil. Cuando tú te haces estas preguntas, me imagino que esto es resumen de tu vida, porque en algún momento tú sentiste que estabas en esa caja y sales. Eh, ¿Cuánto pesa el entorno? Porque sabemos que el entorno, cuando uno quiere salir de la caja, es el grueso de las paredes de esa caja. Uno, entiendo que son las ganas de hacerlo, pero otro también te das cuenta que, y mucha gente que nos ve y que nos escucha, sabe que está dentro de una caja y la pared la ve muy gruesa por el entorno. Ujú. ¿Cómo adaptas el entorno, familia, hijos, conocidos? Me imagino que habrán llegado propuestas de trabajo, o sea, todas estas paredes que te van cubriendo para lograr lo que tú quieres. Brigitte, ¿cómo maneja ese entorno? Si la pared era muy delgada o era muy gruesa, o es un tema de percepción nada más, porque creo que sí pesa mucho el entorno en la toma de decisiones de salir de la caja y comenzar a hacer tú lo que tú quieres hacer, no importando si funciona o no funciona, si te levantas o te caes, ¿no? Pero el entorno pesa. Cierto, sí. Y también depende cuánto peso le quieras dar al entorno y a quién le estás dando el poder de tomar las decisiones importantes en tu vida. Al final, si tú tienes un núcleo familiar que te sostiene, que es importante para ti, que es parte de tu vida porque conviven y, ¿no? Juntos, bueno, pues entonces sí habría que ser muy respetuosa al tomar tus decisiones individuales de lo que vas a hacer. Sin embargo, yo siempre he pensado, Luis, que tu felicidad no le cae mal a nadie, por el contrario. La verdad es que gran parte de nuestra responsabilidad en la vida es venir y luchar por ser felices y ser mejores cada día. Y siempre y cuando no vayas por encima de los demás, tú tienes que escuchar tu intuición y tu interior. Y tienes que saber qué es lo correcto para ti, tomar la suficiente valentía y tener ese voto de confianza para apostar por lo único y más valioso que tienes en la vida, que es que te tienes a ti. Si tú no te tienes a ti, sabiendo que te tienes que proteger, que te tienes que cuidar, que te tienes que cultivar, que tienes que ser un ser cada día mejor, si tú no crees eso, nadie más lo va a creer. Y entonces le das el poder a otros para que tomen la decisión sobre tu vida. Volvemos a lo mismo, es hacerte responsable de tu vida, siempre y cuando, y lo insisto, impactes positivamente en los demás y no vayas sobre los demás. Hoy, a Brigitte, ¿qué le da miedo? No sé por qué soñé que me ibas a hacer esta pregunta. Te lo Me la juro. acabas de pasar. Dije, no voy a decir porque entonces la gente va a saber. Tengo dos grandes miedos. Uno es, me dan pánico las serpientes. Tengo una fobia muy, muy fuerte con las serpientes. Iniciamos la sesión, y ahorita te digo el otro, pero iniciamos la sesión diciéndote que yo esquío en agua, ¿no? Y empecé a esquiar en agua hace muy poco tiempo, hace un año. A mis 50 me animé a hacerlo. Y llegó el instructor de esquí y le digo, es que me acaban de decir que en el agua hay serpientes. Entonces, no, o sea, no sé qué hacer, pero ve, te lo cuento y siento calorcito en la cara. Y le digo, dime algo, por favor, dime algo, coach. Y el coach es durísimo, es un coach muy duro. Y me dice, pues no sé, Brigitte, tú eres la conferencista motivacional, ¿no? Claro. Cuando me dijo eso, me puse el wetsuit y me eché a nadar con todo y serpientes. Entonces, bueno, un miedo son las serpientes y el otro miedo es la pérdida de algún ser querido. En específico, le tengo mucho miedo a la muerte de mis papás, ¿no? Es algo
que sé pues que en algún momento va a venir y me dolería muchísimo. Es un miedo muy grande. ¿Y profesionalmente? No, ninguno. Nunca he tenido miedo profesional. He tenido muchísimos fracasos, muchísimos, Luis. Hablando en público, muchos fracasos que pudieron costarme mi carrera profesional. Y, y no me ha dado miedo levantarme y volver a hacerlo y seguir. Y profesionalmente no tengo ningún miedo, ni uno, ni uno. Lo que venga es bienvenido. Oye, tú que has estado en muchas conferencias y que has participado en la parte académica y en el público, tu percepción del México que estamos viviendo en el tema de empoderamiento de mujer, empoderamiento de hombre, que está en una situación que por la vida o por el COVID o por situaciones personales tiene que dar este paso de salir a la caja. ¿Tú cómo percibes a México en este proyecto de empoderamiento? Uy, qué pregunta tan compleja y no sé si yo sea la persona más Para tu adecuada punto de para vista, no, no, responderlo no. en términos duros, pero sí veo una buena voluntad, no sé si veo un interés genuino. Hay una diferencia entre la buena voluntad de incorporar y hacer más presente, ¿no?, la fuerza de las mujeres en todo sentido, en todos los ámbitos, familiares, personales. Te sorprende todavía mucho ver el poco empoderamiento que tiene una mujer en su familia, por ejemplo, ya ni se diga en las industrias, pero sí veo la voluntad de hacerlo, lo cual para mí ya es un gran avance, gracias a la lucha que se hizo ya hace algunos años y ha permanecido en el tiempo. Sin embargo, sí habría que trabajar las creencias, porque el interés genuino por hacerlo no sé si todavía exista, de parte de las mujeres y de los hombres. Eh, Me gusta ver cada vez a mujeres más seguras de sí mismas, más entregadas a sus labores, a sus sueños. Me encanta ver eso, soy una promotora de eso. Creo que venimos a este mundo a cumplir muchos roles, muchas facetas. Entonces, ¿por qué no arriesgarse y hacerlo? Eh, pero sí, todavía tenemos mucho camino, y no solo en México, Luis, yo creo que a nivel global tenemos todavía mucho camino, y más allá del género, creo que es una cuestión de el respeto que nos tengamos como seres humanos unos a otros, más allá de si somos hombres, mujeres o lo que decidamos ser. eh, Al final es una cuestión de respeto hacia el otro ser humano. Regresando un poco al tema académico, hay que estar preparado para dar el brinco que tú diste. ¿Tú qué recomendarías a las personas que están en este proceso? Yo siempre he dicho que el ser emprendedor o empoderarte y hacer algún tema, tienes que traer, pues, un backpack bien armado, ¿no? Es tu paracaídas para cuando brinques de la avioneta, sepas que se va a abrir y sepas que traes la seguridad que traes en tu backpack. Y en el caso de los emprendedores, en el caso de la gente que hace nuevos negocios o que quiere hacer algo diferente, este backpack, pues, son tus conocimientos, Ujú. es tu resiliencia, es lo que tú sabes que traes una buena idea y la vas a convertir en un proyecto y del proyecto la vas a ejecutar. Pero, qué necesitas o necesitabas en ese momento de aprender? Porque creo que a veces nos tenemos que desaprender y volver a aprender otras cosas. Pero, ¿qué recomendarías tú que la gente previo a este gran brinco de salir de la caja del bungee, qué debe de cargar en la parte de conocimiento, en ese backpack? O sea, ¿cómo debe estar preparado? Porque esto no es nada más salir y ya tengo una idea y tengo el entorno, porque te vas a enfrentar a un fracaso inminente. Y no porque tengas que tener muchos fracasos va a llegar el éxito, hay que estar preparado también. ¿Tú qué recomendarías que la gente tuviera, qué conocimientos debería de tener por lo menos, para poder pensar en hacer algún proyecto o empoderarse? Lo primero que diría es, no le digas que no a casi nada que implique
aprendizaje, experiencia para ti. Me acuerdo cuando yo empecé mi carrera como conferencista, me invitaron a dar una conferencia por parte de un grupo de alumnos a Guanajuato, me hospedaron en la hacienda de Vicente Fox y Marta Sagún. Yo estaba feliz, imagínate, me sentía yo primera dama. Claro. Me bajé del escenario, llegaron los estudiantes con una bolsita de Ziploc y me dijeron, Brigitte, esto es lo que pudimos juntar para pagar tu conferencia. Y no dije nada, me dio ternura, me fui a dormir en esta cama espectacular, salí y me dijeron los del hotel, bueno señorita, pues debe usted la noche de hotel. Y yo, ¿cómo? ¿No estaba incluida? No, normalmente está incluido esto. Claro. No, es que no estaba incluido. Bueno, así como llegó la bolsa Ziploc, así se fue, ¿no? Pero no le dije que no a nada. En algún momento me invitaron al norte de nuestro país a dar una conferencia, me subí 18 horas a un autobús para llegar a un lugar en donde me sentía yo la reina del sur. Llegué al lugar de la conferencia y me dijeron que rentara yo el proyector enfrente en la papelería y yo ya venía de una carrera, ¿no? Y esa humildad de decir, no, esto es camino, esto es experiencia, esto me está dando el lugar, ¿no? Bueno, las competencias para después hacerlo mejor. Entonces, una es no decirle que no a nada. Dos es mantener la humildad. La humildad es saber que siempre hay alguien que lo ha hecho más y mejor que tú, que siempre hay alguien que podría aprender de ti y que tienes que tener los pies bien puestos en la tierra, que tienes que saber escuchar, pero ahí te va la tercera. Escuchar de quien ya lo vivió y qué ha hecho. Pero ahí te va la tercera. Hay muchas veces que tienes que ir como caballo de estos de competencia. O sea, una vez que ya te lo propusiste, ya no hay vuelta atrás. Es el yo me encargo. Tienes que pararte al trabajarlo todos los días, aquello que te propusiste, y no puedes dudar ni un segundo de la decisión que tomaste. Te digan lo que te digan. Tienes que pararte y luchar por aquello que sabes que es lo correcto para ti, para tu vida y para los que te rodean. Y tienes que ir a por ello siempre, siempre, buscar ese más allá sin titubear, sin dudar ni un segundo. Esas son mis claves. Oye, platícanos, ¿algún punto de quiebre ya estando dando conferencias en tu parte ya nueva de proyecto de vida? ¿Has tenido, y estoy seguro porque todos los hemos tenido, pero cuál ha sido el punto de quiebre que te ha hecho pensar en cambiar de rumbo, mantenerte? O sea, ¿ha habido algún punto de quiebre que hayas dicho, estoy haciendo bien las cosas o las podría hacer mejor o voy bien? No sé, siempre tenemos como un breakpoint ahí de pensamiento también, ¿no? Sí, tengo un ejemplo muy bueno, que es muy reciente aparte, pero antes de contártelo, quiero comentarte algo que creo que puede ser muy positivo para la audiencia. Lo primero es que soy una persona que no consume redes sociales. Genero mucho contenido en redes sociales, pero si no veo su Instagram no es porque no me interesa su vida, es porque realmente prefiero dedicar mi energía en otras cosas que consumir redes sociales y contenido. Entonces no consumo nada de redes sociales y eso me permite también ser muy auténtica en mi trabajo, porque no copio ni emulo modelos de nada. Entonces este es un buen consejo, no te compares. Y si ves algo que te hace dudar de quién tú eres, mejor no lo veas. Siempre apuesta por conectar con tu intencionalidad y con tu autenticidad. Y un momento así de quiebre brutal a nivel conferencista fue hace algunos meses en donde fui a un evento de estos grandísimos, Luis, eh, 2,000 personas, era una empresa importante del ramo automotriz. Me paro en el escenario, iba yo con otros speakers muy reconocidos y cuando salgo de ahí de dar la conferencia, yo había notado la energía muy baja de la audiencia, cosas extrañas, ¿no? Y cuando bajo me dice un conferencista, Brigitte, te van a matar. Y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y me dice, uno de tus slides traía el logo de la competencia. Y sí, 3 meses antes yo había dado una conferencia para la competencia de este cliente.
Luis, sentí que se me caía el mundo en ese momento. Pero claro, estaba ahí, estaba con la gente, les comenté que no había sido con dolo, que si era necesario no pagarme, no me pagaran. Me comporté íntegra y de una pieza en ese momento, pero en el momento en que llegué al aeropuerto y me subí al coche, lloré incansablemente, Luis, por más de una hora. O sea, hace mucho que no lloraba. Todavía te lo digo y casi que lo vuelvo a vivir. Lo sufro nuevamente. Y, y dudé mucho de si tenía que seguir hablando en público o no, de si estaba haciendo lo correcto. Me sentí muy expuesta, me sentí muy vulnerable, me sentí aparte muy incapaz de haber hecho algo correcto. Y sí, había habido muchos errores, pero a los errores hay que darle su debida proporción, Luis. Y esto es bien importante. No es que seas mala conferencista, porque de hecho el tiempo me fue dando la razón y al final no, me siguen contratando y sigo yendo. Pero supe meter ese error en la cajita correspondiente, que es en qué te equivocaste. Te equivocaste en conectar, te equivocaste en hablar, te equivocaste en tus slides, te equivocaste en tu energía. ¿En qué te equivocaste y cómo lo vas a atender? Y ahí está la clave. Cuando tú empiezas a meter tus errores en ciertas cajitas y no etiquetas un suceso y te compras esa etiqueta, entonces eres capaz de atender cada uno de tus errores de diferente manera. Es una experiencia fuerte, pero de mucho aprendizaje y hoy, pues, te digo algo, creo que lo hago mejor que antes. Y la verdad es que, bueno, al final lo que hiciste fue el aceptar el error, el reconocer dónde te habías equivocado y reparar, porque esa es Así la es. fórmula de poner eso que tú dices en cada cajita. El Uh poder -huh. aceptar, el poder reconocer y el poder reparar como un compromiso contigo mismo de lo que pasó. Y eso fue lo Así que es. lograste hacer, y ahora estás como más elevada en el sentido de que, pues sí, hay equivocaciones, y más en el mundo Ya de me la arrepentí de lo que dije, ¿eh? Yo así de, no, ahora lo mira, hago mejor. y en el mundo de las conferencias es tan fácil que pasen tantas cosas, desde la parte técnica, desde la parte contenido, desde la parte del ambiente o del mood que le llamamos del público, y hay que tener una resiliencia en escena impresionante, Pues, como en la vida, ¿no? O sea, porque al final los que estamos en un escenario, pues de repente pues nos convertimos en esos transmisores de información que queremos que sea útil y que genere un valor agregado, pero hay muchos imponderables, pero hay que enfrentarlos como tú lo haces y creo que esto te va a dar mucho más madurez en el sentido de que sí estoy en lo que quiero hacer y sí estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? sí, de hecho, algo que también he aprendido hablando en público es que te tienes que concentrar en lo que sí puedes controlar y tienes que salir al quite con lo que no. Normalmente, y tú lo sabes porque también eres conferencista, el tema de la tecnología siempre puede jugar en tu contra, casi siempre, de hecho. Entonces, ¿cómo sales al quite? Estar preparado para ello. ¿Y qué sí puedes controlar? Entonces, el tema de los nervios, por ejemplo, es algo controlable. Eh, Hay ocasiones en las que me dicen, ¿cómo le hago, Brigitte, para vencer esos nervios y miedo? Y mi clave siempre es, una, no eres tan importante. O sea, el día que te quites esa idea de soy importante porque estoy tres, bueno, un metro arriba de los demás, ese día vas a conectar mejor. Y dos, que al final la gente que te va a escuchar está más nerviosa que tú de que lo hagas bien. Entonces, cuando te crees eso, y no esos consejos de tú imagínatelos a todos encuerados y ya se te van a quitar los nervios. No, Sí, a mí me darían más, no. Me darían más nervios. Una, no eres tan importante. Y dos, la gente que te quiere escuchar, porque está ahí para escucharte, te quiere escuchar y quiere escuchar que lo hagas bien. sí, y yo agregaría una tercera que en A la ver, parte de sí. coaching que hacemos con los speakers, es que tienen que entender como en los negocios, como cuando sales a vender, como
estamos a nosotros, nos toca estar en un escenario, que quien te escucha no es tu juez. O sea, no Mm, hay 100, 200, 300 jueces que te van a calificar. O sea, no es así. Y uno percibe a veces que es que si voy a hacer esto, me va a decir esto, me van a decir el otro, o voy a ir con el cliente. O sea, ya le estamos dando por entendido que es nuestro juez, pero no es cierto. O sea, la gente, como bien dices, está en la expectativa de escuchar un mensaje de alguien que por primera vez conocen y a veces ya has repetido, pero normalmente es primera vez que te escuchan y te ven. Y sí, es cierto, están más nerviosos para ver, decir, bueno, ¿y ahora qué nos van a informar que no sabemos y por qué me he equivocado? Y eso está padre también, o sea, que la gente sepa que son vulnerables y que pueden aprender mucho más, claro. ¿cierto? Claro, y que es una gran responsabilidad hablar en público. Imagínate cuánto cuesta un comercial o un anuncio en la televisión Bueno, por cuestión de segundos para tener la atención de alguien. Ahora, tú como speaker la tienes durante una hora. ¿Qué le vas a otorgar a esa persona de valor que se vaya siendo una mejor persona después de escucharte? Entonces sí hay una gran responsabilidad, no puede uno tomarse esta profesión a la ligera. A mí me frustra mucho ver de repente speakers que, que, que sí, no entregan ese valor que estamos comprometidos a entregar. y como en la vida hay imponderables, Eso, ¿no? Y así. te platico, ahora estuve en la Universidad Anáhuac de Mayab, en Mérida, y salió el primer imponderable que después de 19 años que hemos tenido el negocio y que hemos vendido más de 4,000 conferencias, jamás nos había pasado que en plena presentación se subiera al escenario un gato. Qué divertido. Y entonces de repente aparece un gato que te rompe cualquier esquema, concentración, todo, que no entiendes de dónde, cómo, qué, la reacción del público. Entonces, hasta eso hay imponderables después de muchos años que nunca había pasado. Siempre pasa algo nuevo, ¿no? Y en la vida así es. De repente te pasa algo nuevo que nunca te ha pasado y hay que tener, pues, este ritmo, ¿no? De llevarlo, de tomarlo. En mi caso, bueno, pues lo tomé, como que era mi amuleto de buena suerte, entonces le puse Claro. nombre al gato, porque además el gato se quedó parado ahí en el escenario, ¿no? Entonces era parte de mi equipo, ya sabes, ¿no? Le vas No, dando y la eso vuelta. nunca nadie lo. Oye, Luis, y para no sentirme tan mal aquí exponiendo mis errores, ¿cuál ha sido tu peor momento en el escenario? El peor ¿Qué me momento ibas a del contar? escenario para mí es que pueden ser varios, porque el primero, por ejemplo, es que de repente se te vaya la imagen de tu presentación y te quedes mudo, y en este espacio que si te ha pasado, este espacio de silencio que hay entre una cosa y otra y no saber reaccionar, eso es lo Ay, yo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, eh, lo del gato al principio pensé es lo peor que me puede pasar, ¿no? Porque si te aparece un gato en un ya sabes, dicen que es de mala, pero para nada. Pero sí, yo creo que, lo peor que te puede pasar es no estar concentrado en lo que tienes que hacer. mm, Cuando tú tienes, y insisto, y esto puede pasar en los negocios, en la vida, si tú no estás enfocado en el tema que vas a hablar y estás consciente que lo que tú vas a transmitir sí genera un valor, te viene un problema tarde o temprano en el escenario, ¿no? Te quedan así. espacios vacíos y sí es muy complicado, pero al final el escenario que nos toca a nosotros como conferencia es el escenario de la vida y en la vida pueden pasar muchas cosas y hay que tomar el toro por los cuernos. Y creo que esta plática que hemos tenido va a ser muy ilustrativa para la gente que realmente quiera salir de la caja, que diga, yo me encargo de hacer esto, yo me encargo de salir adelante, yo me encargo de apoyar a mi pareja para que salga adelante. El yo me encargo es muy grande y es un gran título para tu libro. ¿Dónde puede encontrar tu libro la gente? ¿Dónde te pueden encontrar a ti, tus redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar a Brigitte y poderte contratar para las empresas? Oye, nada más para esos momentos de silencio incómodo, me quedé pensando en, les digo, cuando algo no funciona como debía, les digo, platiquen entre ustedes, por favor. Les Platiquen doy entre 2 ustedes. minutos. Y el platiquen entre ustedes siempre funciona. Claro. Te lo paso como tip. Me pueden encontrar en redes sociales como Brigitte Soimenicht. Casi siempre contesto los mensajes. Estoy en LinkedIn, en Instagram, un poco más a nivel personal, pero es abierto al público. Los libros están en Amazon en formato digital e impreso. El de Yo me encargo y el de Micromomentos en la experiencia del cliente, que es el libro de este año. Y
Y hay algo más te iba a decir, mira, hablando del enfoque. Bueno, me pueden encontrar ahí, estaré encantada. También está en audiolibro el Yo Me Encargo. Y el podcast Yo Me Encargo. Muy bien, ¿cómo te podemos seguir en tu podcast? Yo me encargo. Como Yo Me Encargo, sí. Y ya a nivel más conferencias y demás, como Brigitte Soymenhit. Muy bien, y en Speakers México también. Por supuesto. Ahí tengo que meterme comercial. Oye, fíjate que al final del Por podcast siempre favor. les pregunto a mis invitados, les hago un cuestionamiento que quiero hacerte la pregunta a ti. Brigitte, llegas a tu casa, estás en tu casa, abres un cajón y te encuentras una fotografía de Brigitte a los 15 años. ¿Qué le dices a esa niña de 15 años llamada Brigitte que le espera en la vida? Que nunca te creas que eres un perfil en la vida, que eres una etiqueta, que eres un título rimbombante en una tarjeta de presentación, que nunca te creas que eres una sola cosa en la vida por un error que puede pasarte, que eres mucho más que eso, que tienes muchas fortalezas y cualidades que todos tienen, que hace falta creérnoslas y que puedes llegar a vivir de ello. Eso le diría. Y que vas Gracias, a vivir. gracias Brigitte, que hayas estado con nosotros en este podcast. Creo que nos dejas muchos valores para poder ser empoderados, hombres, mujeres, para poder salir de esta caja, que lo primero es descubrir que estás dentro de la caja y poder decidir, yo me encargo. Y esa es Así la es. frase con la que yo me quedo y les invito a todos que tomen esta frase y que puedan en sus proyectos, en sus ideas, decir la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es el yo me encargo y la diferencia es la decisión de tomar esta bandera del yo me encargo. Gracias Brigitte, gracias que estuviste con nosotros y a todos gracias por haber estado con nosotros. Un capítulo más de Está Cabrón, pero ya ven, sí se puede y yo me encargo.